Estaba meditando en algo esta semana y me pongo a pensar que hay gente en este mundo que va, como decimos nosotros, de fracaso en fracaso. Usa una droga, usa otra, luego el alcohol, después otra cosa y así sucesivamente. Una relación, otra relación, luego tienen dinero, luego no dinero. Un carro nuevo no satisface a otro, y así sucesivamente. Muchas cosas. Me ponía a pensar lo que decía un pastor hace muchos años. Sin Cristo no tenemos nada y con Cristo lo tenemos todo. Amén. Hermano Elizalde lo pone mucho más fácil y una expresión que nunca la había escuchado yo. Y dice, hay gente tan pobre en este mundo, dice, que lo único que tienen es dinero. Amén. Y nos damos cuenta al final que mucha gente está en esa situación y no le encuentran sentido a la vida y siempre hay deseo de algo más. De algo más. Y ese es el ser humano. Y me puse a pensar en este tema, que nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Si me ayuda, hermano, lo vamos a revelar de una vez. Estamos completos en el Señor. El apóstol habla a los colosenses, parece que le pegó fuerte la luz ahí, pero bueno, estamos completos en el Señor. Cuando llegamos a este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 4, es un pasaje bien conocido, nos damos cuenta de una persona que había andado tratando de saciar su sed, los deseos, de diferentes formas, pero no lo había logrado. Hasta que se encontró realmente con esa persona que es capaz de saciar la sed y de completarnos a nosotros. Amén. Bueno, vamos a leer este pasaje por si hay algunos que tal vez no está muy familiarizado con este pasaje de Juan, capítulo 4. Va el Señor Jesús en una jornada de Jerusalén nuevamente hacia Judea. Históricamente viendo, el Señor había venido a una de las fiestas a Jerusalén y luego iba de regreso hacia su, como decimos, la sede del ministerio, lo que decía el profeta Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, que es el área de Galilea. Entonces el Señor iba de regreso hacia Galilea. Y vea lo que acontece acá. Lo vamos a leer todos y así nos refresca un poco la mente de lo que estaba pasando en ese instante aquí en el ministerio del Señor Jesucristo. Juan capítulo 4. Y llevamos por primera vez esta semana al hermano Pablo a la cárcel y lo dejaron salir. Mire cómo son de buena gente, ¿verdad? Lo sentimos mucho, hermanos, y lo trajimos de regreso. Es una bendición realmente seguir compartiendo el evangelio ahí detrás de esas paredes tan altas que hay ahí. Me acuerdo que Noelito fue el primer día y cuando iba para adentro y venía de regreso ya y veía aquellas grandes paredes altas y el alambre allá arriba y se quedó viendo. Y yo lo veía, que solo veía y no decía nada. Y me dice, en inglés me dice, yeah, no way somebody's getting out of this place. Porque dije, no hay forma de que alguien se vaya a salir de este lugar. Así que, pero es una bendición. Nos vamos a poner en pie un momentito en reverencia a la palabra del Señor. Y es un pasaje bastante largo. Si se cansa, se puede sentar. Los jóvenes no tienen permiso de sentarse. Tienen bien buenas las piernas. Dice la palabra del Señor, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos.
Algo que observé yo ahí, mire cómo es el ser humano. Me imagino que el Señor quizás no quiso bautizar a nadie, porque después iban a andar quizás algunos diciendo, ajá, pero a mí me bautizó el Señor, ¿verdad? Como que sacando el pecho ahí. Entonces él mejor no bautizó a nadie. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. La vez pasada dijimos que ese es Siquem, ¿verdad? Shichem. Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, hablando de las 12 del día, más o menos. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Profundidades teológicas que le dijo ahí, ¿verdad? 25 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Como que estaba entrando en razón ya. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.
Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y otros habéis entrado en sus labores. Amén. 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me ha dicho todo lo que he hecho. Bueno, la historia continúa, hermanos, pero hasta ahí la vamos a dejar. Que nos damos cuenta que al final esta mujer, cuando ya en el 40 dice que vinieron los samaritanos a él y le rogaban que se quedare, y creyeron muchos más la palabra del Señor y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por su palabra, Señor. Todas estas grandes profundidades que hay aquí, Señor, que han quedado plasmadas en este libro, para que sea de bendición para nosotros, Señor. Le ruego, Padre bueno, que hable a cada persona, los que están aquí en este santuario, como los que están allá viendo por un aparato electrónico, Señor. Oramos, Padre bueno, aquel que está en casa enfermo, aquel que está debilitado, Señor, aquel que se quede en casa por ninguna razón, Padre bueno. Le ruego, Padre eterno, en este momento, Señor, que traiga avivamiento a los hogares, para que veamos la necesidad, lo bendecidos que estamos en este país, Señor. La necesidad de congregarnos no es opcional, Padre bueno, es una necesidad de todos nosotros. Gracias por la gente que usted libertó en este día, para que estemos aquí en este lugar, Señor, adorando tu nombre, Señor. Oh Padre Santo, en esta hora, Señor, invitamos, oh Padre Santo, el Espíritu Santo, Señor, en este lugar, oh mi Dios, que revele todas estas profundidades que hay en esta palabra, Señor. Estamos orando, Padre bueno, que este año va a ser un año de bendición, Padre eterno. Abrirá puertas, Señor, donde no nos imaginábamos. Espíritu Santo, continúe dándonos fuerzas, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Levante sus brazos allí donde está y pídale al Señor que visite este lugar en este día. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Que no sea un servicio más en esta noche, Señor. Traiga sanidad y medicina a su pueblo, Padre eterno. Aquel que ha venido enfermo, aquel que ha venido triste, preocupado, Señor, en esta noche, Padre bueno, por el poder de su palabra, Señor, como aquella mujer que buscaba saciar distintas necesidades que tenía, Señor. Oh Padre eterno, en aquel momento, aquel encuentro con el Hijo de Dios lo cambió todo en un solo momento. En una tarde caliente, Señor, en una tarde donde nadie pensaba que un milagro podía suceder. Esta noche puede ser esa noche de un milagro para alguien. Oh Espíritu Santo, toque vidas en este día, Señor. Transforme corazones, llegue hasta allá, más allá de la frontera, Señor, a través de su palabra, Señor. Que el Espíritu Santo toque vidas, transforme personas. Provea, Señor, al necesitado, aquel que está triste, Padre bueno. Póngale un cántico nuevo en esta noche, Señor, que pueda adorar en espíritu y en verdad.
aun cuando las cosas se ven adversas, aun cuando las cosas se ven oscuras. Oh Padre Santo, en esta noche, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, su palabra dice que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo escucharé desde los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Y da una promesa que sus ojos estarían abiertos sobre este lugar. Oh Padre eterno, aquí hemos visto su gloria antes, Señor, y su palabra dice que usted no se muda, no tiene mudanza ni sombra de variación. Creemos que puede seguir haciendo milagros en esta ciudad, sanando personas, transformando vidas, Señor, con el mensaje de salvación. En esta noche, Señor, le damos honra, gloria y alabanza a usted, Señor. Bendito sea su nombre. Gracias, gracias, mi Dios. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Vamos a ver si podemos predicar en que sea unos 10 minutos, y luego vamos a orar, porque hay una gran necesidad. Dice la palabra del Señor, para los que toman nota, en Colosenses 2:9. Habla la Biblia, no lo voy a leer, lo voy a parafrasear, pero ahí el apóstol Pablo dice en Colosenses 2:9 que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad, y que nosotros estamos en Cristo completos, queriendo decir que teniendo a Cristo Jesús, nosotros lo tenemos todo. Y eso es lo que vemos en este mundo. Aún traíamos un pensamiento el otro día. Mucho de ese es el producto de no haber conocido a Cristo, que tiene mucha gente en la cárcel, porque andaban tratando una cosa, tratando otra, hasta que por último terminan metiéndose en problemas y terminan detrás de las rejas. Pero Pablo dice allí en Colosenses que el Señor Jesucristo es la plenitud de la deidad, queriendo decir que Jesucristo es el Dios, Él es el todo. O sea, teniendo a Dios, teniendo a Jesucristo, nosotros tenemos todo lo que Dios promete. Entonces, eso es lo que me daba a entender este pasaje en esta mañana, cuando yo me ponía a pensar en este pasaje. Por eso es que andaba de búsqueda en búsqueda, buscando aquí, buscando allá, tratando de saciar una sed que ninguna cosa del mundo la puede saciar. El hombre es nacido para Dios, o sea, nacido, formado por Dios y para Dios, y trae un espacio en su corazón, un vacío que solo Dios se lo puede llenar. Y por eso es que la persona, cuando no conoce a Cristo, anda siempre buscando algunas cosas para poder llenar ese vacío. Pero luego nos damos cuenta que al encontrarnos con el Señor, eso se llena. Y a veces dice uno: pero hace falta cierta cosa, pero no sé cómo voy a hacer para pagar la renta el fin de mes. ¿Será que le voy a poder echar gasolina al carro la otra semana? Pero como tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Sabemos que el Señor cuidará de nosotros siempre. La Biblia dice, hablando el escritor dice: yo fui joven, he envejecido, y yo nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Una y otra vez hemos visto las promesas de Dios cumplirse en nuestra vida, y eso nos da a entender a nosotros que estamos completos en Cristo Jesús. Y eso, cuando dice: y vosotros estáis completos, la palabra es cabales o lleno. Amén. Teniendo la presencia del Señor. Cuando nos damos cuenta nosotros que los discípulos se habían encontrado con el Señor, ya que el Señor había llamado a los discípulos, ya andaban caminando con Él, y luego van en su gira en el ministerio. En los primeros, decir, aquí acaba de hacer el primer milagro en las bodas de Caná, y luego el ministerio continúa. Se encuentra ahí en la pasada con Nicodemo, y luego salen de regreso para Galilea. Y nos damos cuenta
hay algo acá bien profundo y esto lo quería traer a nuestra memoria, a nuestro corazón en el versículo 34, cuando dice el Señor: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él tenía un propósito para el cual había venido, bien definido. Quería terminar esa obra. Yo creo que es un llamado para nosotros. Terminemos esa obra para la cual el Señor nos ha llamado aquí en este lugar. Amén. A predicar las buenas nuevas de salvación. Hagamos esa obra. Ya los discípulos andaban caminando con el Señor. Su vida había cambiado para siempre. Y van hacia la ciudad, ya de regreso para Galilea. Pero aquí cuando sucede este incidente o esta historia, nos damos cuenta que los discípulos se habían ido de compra. Amén. ¿No le parece bastante raro? El Señor se quedó completamente solo. Y yo me ponía a pensar que los hombres somos únicos. Amén. 12 se fueron a comprar comida. Si yo me pongo a pensar, ¿no pudieron ir 2 a buscar comida o 3, verdad? No, que se fueron los 12 a buscar comida. Y ya me los imagino yo, frente al estante, viendo. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí cuando me mandan de compra, se me olvida, aunque me anoten lo que tengo que traer, se me olvidan unas cosas o no traigo lo que realmente quería que trajera. Es así. No, pero no era de ese. Y allá hasta uno texteando, llamando. Es del de 8 onzas, 16 onzas o un family pack grande. Si es de una cosa, es de otra. Y al final viene uno y viene con lo que no es. Y me imagino a los discípulos en aquel dilema, quizás queriendo traer comida para poderse reunir otra vez más con el Señor. Y aquí nosotros en esta historia vemos claramente lo que es la historia, el cuadro de la humanidad, de la sociedad, buscando satisfacer la sed interior de la persona. Me imagino que en ese momento, cuando dice ustedes están completos, yo traía, saben que el número 7 es el número de la, ¿cómo es completion sería la palabra en inglés? Alguien ayúdeme por favor. Completo, ¿verdad? Que está completo. Esta señora de la historia acá, le dijo que había ya tenido 5 relaciones antes y estaba con la número 6 en aquel momento, pero ahora se encuentra con el número 7 según ella. Este es otro más con el que me estoy encontrando acá. Pero el número 7 no se encontraba, no se imaginaba ella que era quien iba a completar la sed que ella tenía. Técnicamente ella estaba buscando quien la amara. Amén. Eso es lo que está buscando, quien la amara. O sea, una persona que verdaderamente la amara. Se da cuenta en aquel momento que se fue a encontrar con la persona mejor indicada, hasta que dice la Escritura que deja el cántaro y sale a contarle a toda la ciudad de lo que había ella encontrado. Le voy a dar unos cuantos pensamientos aquí de este pasaje y luego vamos a orar. Porque yo veo acá, cuando dice en el versículo 4, que al Señor le era necesario pasar por Samaria. Eso es profundo. Número 1, Jesús
ve nuestra necesidad. Amén. Él bien se pudo haber ido por el camino acostumbrado que tenían en ese tiempo. Él pudo haberse ido rodeando la ciudad. No sé si puedo sacar el mapa, hermano. Para que tengamos un poquito más de un cuadro. Lo que ve ahí son nombres que no aparecen hoy en este tiempo, porque para ese tiempo del Señor, lo que era la tierra de Israel estaba dividida en lo que le llamaban provincias, y por eso es que a veces escucha usted Decápolis, Perea, Judea, Idumea, Samaria. Entonces, si alcanza a ver, él estaba más o menos allá arribita del Mar Muerto, es ese lago que está abajo. Por allí estaba, allí está Samaria, allí está, se ve Sicar también, ¿verdad? Parece que se ve Sicar a la par de Samaria. Pero había un problema, que los samaritanos se habían mezclado. Era una mezcla, ya voy a entrar más adelante. Para ellos eran inmundos y no podían pasar por aquella tierra. Rodeaban aquí por este lado o salían hacia el otro lado para pasar para Galilea. Pero estamos hablando de una jornada más o menos de 90 millas que el Señor con los discípulos iban a caminar. Pero lo sorprendente para ellos es de que no buscó el camino acostumbrado, sino que dijo: me voy a tirar por este lugar porque me es necesario llegar a esa ciudad, porque allí hay una gran necesidad. Y eso me da a entender a mí que la reunión o los encuentros con el Señor son estrictamente bien planeados por el Señor, que se quería encontrar con nosotros. El día que usted y yo conocimos a Cristo no fue un accidente, fue algo que el Señor lo había planeado, como le dijo a Zaqueo: hoy mismo yo me voy a encontrar contigo allá en tu casa. El día que conocimos a Cristo fue un appointment sobrenatural que ya teníamos nosotros con el Señor, que el Señor lo había planeado, que ese día nuestra vida iba a cambiar, aunque nosotros no nos imaginábamos. Esa mujer no se imaginaba que ese día su vida iba a cambiar para siempre. Pero el Señor se aparece en la escena, y eso me da a entender a mí también que esta reunión de esta noche, amén, no es un accidente. Dios lo trajo aquí en este día porque quería también hablar a su vida, posiblemente saciar esa necesidad. Puede ser que no sea la necesidad de Cristo, puede ser alguna otra necesidad que usted está pasando. Jesús ve la necesidad, vio la necesidad de esa mujer, ve nuestra necesidad, conoce nuestros problemas, conoce nuestra salud, conoce nuestra economía, conoce nuestros problemas, conoce lo que está pasando en la familia, conoce lo que está pasando en el trabajo, sabe lo que está pasando en la escuela, sabe todos los problemas que tenemos a nuestro alrededor, y Él mismo se encarga de venir a nuestra necesidad. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Yo me pongo a pensar, esto no es una coincidencia. Las mujeres no llegaban al pozo a sacar agua a mediodía. Ya los que conocen la historia y las costumbres de esos lugares, en ese tiempo las mujeres llegaban a sacar agua en la tarde por lo del calor del desierto. Y me pongo a pensar que esta mujer llegaba a mediodía. Posiblemente estamos hablando de que era una ciudad donde no había tanta gente. Era una ciudad donde todo mundo conoce a todo mundo, y todo mundo conoce los business de todo mundo. Se imagina, ¿verdad? Más o menos.
Entonces, a lo mejor ella prefería no ir en la mañana, no ir en la tarde, porque se iba a encontrar con gente que la conocían a ella, conocían su conducta, su estilo de vida. Prefería mejor ir a mediodía donde nadie estuviera en el pozo. Pero tan importante ver que el Señor le dice: tengo sed, que él tenía sed. Se aparece allí en ese momento. Y algo bien peculiar acá es de que de las conversaciones que registra la Biblia que tuvo el Señor con una persona, esta conversación es la conversación más larga que encontramos en la Biblia. Y algo bien especial que hay acá, estos dos pasajes o conversaciones aquí que están una después de la otra, la de Nicodemo con la de esta mujer, dos conversaciones bastante largas y bien profundas, y las dos las hizo con dos personas diferentes en base a su posición en la sociedad. Hablando de Nicodemo, era una persona con una buena posición en la sociedad allá en Israel, y el Señor se detuvo a platicar con él. Pero ahora lo vemos a él hablando con una mujer que quizás quien menos esperaba que llegara en ese momento. Y ahí aprendemos nosotros que el Señor Jesús ve la necesidad de todas las personas, no solo del predicador, no solo de aquel que ora bastante, no solo de aquel que fue a la escuela, también de aquel que no tuvo la oportunidad de recibir una educación, aquel que tal vez económicamente es pobre, amén, o aquel que tiene dinero, aquel que es abogado, aquel que corta grama, amén, aquel que es contratista, como aquel que trabaja cortando grama. El Señor ve la necesidad de todas las personas, sin importar raza, lengua ni posición social. Él mira, puede ver nuestra necesidad. Gloria a Dios. El Señor ve la necesidad. Ahí dice: al Señor le era necesario pasar por Samaria. Él sabía que ahí había una gran necesidad. Jesús no solo ve nuestra necesidad, sino que nos damos cuenta también que Él puede ver las circunstancias a nuestro alrededor, las cosas que muchas veces no tienen sentido. Allí es donde llegamos ya, ahí por el versículo 7, cuando llega esta mujer a sacar agua y el Señor comienza la conversación y le dice: dame de beber. Amén. Evangelismo intencional. Ya él sabía hacia dónde iba. Vamos a hablar de un tema, siendo Dios, él ya sabía hacia dónde iba. Allí es donde ya empezamos a entender esta historia. Habían pasado ya más o menos unos 700 años cuando el reino del norte fue conquistado por Asiria, lo que ahora es parte de Irán, y se llevaron a todos los judíos para allá y se trajeron gente y poblaron esa región de Samaria. Y luego de los que se habían quedado, de los judíos, se mezclaron con los asirios. Y había una mezcla ahí que no eran ni asirios ni eran judíos. Toda esa parte, lo que ahora le llaman el West Bank, que es Judea y Samaria, era una mezcla que hasta hoy en día es un problema que nadie los quiere, desafortunadamente. Amén, es así. Cosas que uno no las entiende. Quieren repatriar toda la gente que está en la parte esa de Gaza. Nadie los quiere. Que no se los traigan para acá. Y ellos tienen una mezcla de Asiria, costumbres de Asiria y costumbres judías. La mayor parte de ellos hablan también hebreo y hablan también el árabe. O sea, tienen una mezcla y tienen una mezcla de religión. Pero nos damos cuenta al ver acá que Jesús
no hizo caso a toda la costumbre que ellos tenían en ese tiempo. Él siempre tenía cuidado de la gente y buscaba suplir las necesidades. Y muchas veces él llegaba a lugares sin que lo invitaran. Amén, como cuando llegó al estanque de Betesda, simplemente él sabía que allá había un hombre ya enfermo por 38 años que necesitaba un toque del cielo. Y ahí se aparece el Señor. Y eso yo lo veo como quien dice una y otra vez, como el Señor se preocupó por la gente y fue una milla extra porque sabía que había una necesidad. Cuando llega al otro lado, a la región de Decápolis, donde a la parte de Gadara, donde estaba el endemoniado, nadie lo había invitado allá. Él siempre dijo: pasemos al otro lado. Me pongo a pensar, al otro lado lo que había era gente gentil, gente que no tenía nada que ver con los judíos. Estaba lleno de griegos ese tiempo del ministerio del Señor, y por eso estaban apacentando cerdos allí donde estaba aquel endemoniado. Pero el Señor vio que había una necesidad y les dijo a los discípulos: pasemos al otro lado, no solo porque hay una necesidad, sino porque en el transcurso del camino yo me les voy a revelar a ustedes como el Dios que controla la tempestad en el mar. Gloria a Dios. En estas jornadas ellos estaban creciendo también. Ahí vemos nosotros que el Señor ve las circunstancias alrededor, todo lo que estaba pasando, pero aún así Él no se detiene, sino que dijo: voy a pasar por Samaria. Las circunstancias son adversas, pero tengo que ir a ese lugar. Gloria a Dios. Y así me pongo a pensar que a veces nos encontramos nosotros en ver las circunstancias a nuestro alrededor que no tienen sentido. Amén, que no las entendemos. ¿Cómo será que el Señor va a trabajar todo esto? Y a veces me preguntan a mí, y yo me acuerdo de un texto que tengo en la pared que dice ahí, estad quietos y ved la salvación que el Señor traerá. Be still and know that I'm God. Dice, solo quédate quieto y sabe que yo soy Dios. Amén. Que de eso yo me voy a encargar. Qué bonito es tener la confianza en el Señor, hermanos. Se va uno a dormir. Amén. No estarse dando vuelta, ¿verdad? Hay gente que les cuesta dormir. Me dice mi esposa: tú que sos bien raro. Yes, I am. Le digo, bien raro. Platicando estábamos, le digo: necesito dormir en que sean 5 minutos porque tenemos que ir a otro lado y estoy cansado. Y con la misma, solo le dije eso y comencé a roncar. Así. Y que por ratitos dije que pensaba que quizás estaba bromeando. Pero no, dice que bien dormido. 10 minutos. Abro los ojos y hice las de Paolo, los que conocieron a Paolo. Y agarré la conversación donde la había dejado. Amén. Muchacho que amigo de nosotros aquí, amigo de la familia, era así. Él dormía un ratito y con la misma se despertaba y continuaba la conversación que tenía hacía 15 minutos. Y yo soy así también. A mí me acuesto a dormir y cuando no tengo sueño me levanto. Soy de esas personas. Pero nos damos cuenta que el Señor ve cualquier circunstancia, cualquier necesidad, y no solo ve eso, sino que Él puede ver también las barreras que surgen a nuestro alrededor y rompe esas barreras. Amén. Para llegar donde está la necesidad. Mira, ya había una barrera del cansancio físico. Amén. A veces uno se pone a pensar: oh, pero es que ya es tarde. Pero es que estoy cansado. Amén. No ha llegado todavía ¿cuál fue la clase que dimos recientemente? Número 10, creo.
Y les contaba el testimonio de un hermano que se convirtió al Señor y cómo vale la pena muchas veces romper esas barreras, porque hay una persona que necesita conocer de Cristo Jesús. Y les contaba en la historia, la van a escuchar un día tal vez más narrada, más con detalles, que tenía una cita con esta persona a las 12 del día y almorzamos y luego hicieron café y luego sacaron soda y luego más café y luego pan, y la conversación continuaba hablando de todo: política, deporte, religión, trabajo, ciencia, Alcohólicos Anónimos. Usted piensa en algo, salió ese tema en esa conversación. A las 5 de la tarde, o sea, 5 horas más tarde, no levantó una mano, sino que las 2 manos levantó y dijo que quería recibir a Cristo. Había buscado en diferentes lugares cómo saciar esa sed y nunca había encontrado, hasta que se encontró con el Señor. Amén. El Señor Jesucristo rompe esa barrera del cansancio físico, también la barrera del hambre, porque tenían hambre obviamente, también las costumbres, cuando le dice dame de beber. Otra cosa que era básicamente prohibido para, no solo porque era judío platicando con un samaritano o samaritana, sino que también él era hombre y estaba hablando con una mujer. Él era un rabino, todavía lo ponía en una posición más grande. Estaba esa barrera política también de que ellos no se llevaban bien. Estaba también, usted ve ahí bastante, una barrera de la ignorancia, pero él no le hizo caso, sino que siguió la conversación. Estaba la barrera religiosa, pero él sabía que había una necesidad. Había un gran problema espiritual en aquel momento, en ese lugar. De regreso a la historia acá y al mapa que estábamos viendo, la mujer le pregunta: nuestros padres adoraron en este monte, versículo 20, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Ayer el problema que tenían los samaritanos en ese tiempo, porque están en ese lugar llamado Sicar, que es Siquem. A un lado está el monte Gerizim, me cuesta a veces, Gerizim es con Z, y al otro lado está el monte Ebal, donde ese lugar tiene historia, hermanos. No quiero llegar ahí porque llegamos a las 10 de la noche acá, porque fue el lugar donde les leyó la ley, Deuteronomio 28, ahí se los leyó Moisés también al pueblo de Israel. A Siquem, lo que es Sicar en ese tiempo. Ahí fue donde lo llevó Josué cuando se estaba despidiendo del pueblo y les hizo la lista, todo lo que Dios había hecho por ellos, contándole a la generación nueva cómo fueron esclavos en Egipto y cómo los trajo por el desierto. Y al final les hace el resumen por todo lo que el Señor ha hecho. Yo he tomado una decisión que mi casa y yo serviremos al Señor. Allí en ese lugar era donde Josué les estaba dando ese discurso. Entonces los samaritanos creían que allí era donde debería de estar el templo, y ellos habían hecho un templo en ese lugar. Ellos creían que ese lugar era el monte Moria, donde Abraham había sacrificado o iba a sacrificar a Isaac. Él creía que ese lugar era donde Dios se le había aparecido también a Jacob, y por lo tanto
ellos tenían un respeto por ese valle y por ese monte llamado Gerizim, y habían hecho un templo en ese lugar, porque ellos no eran permitidos ir a Jerusalén. Entonces tenían su propio templo. Pero el Señor Jesucristo le dio una aclaración en aquel momento a esta mujer, que Dios es espíritu y que no importa el lugar donde nosotros estemos, Dios lo que busca es adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Sea aquí en la iglesia, sea en la casa, sea en el carro, en cualquier lugar, nosotros nos podemos encontrar con el Señor, tener una relación con Él, adorarlo en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Ellos tenían algo, todo, como decimos nosotros, bastante cruzado en ese momento, allí en ese lugar de Samaria. Pero el Señor rompió todas esas barreras porque sabía que había una necesidad. Ahora, ya cuando vamos llegando al final de este pasaje, nos damos cuenta que esta mujer o esta señora puso su confianza en el Señor, y eso la hizo a ella en una persona que se convirtió en alguien como nosotros, que estamos completos en Cristo Jesús. Amén. No le da gloria a Dios por ello. Ella inmediatamente dejó el cántaro y salió para la ciudad a contarle a todo mundo que se había encontrado con el Señor. Ese cántaro muchas veces significa cosas que se deben de dejar cuando nosotros nos encontramos con el Señor. A veces son cosas que nos estorban para seguir a Cristo o para llevar este mensaje. Pero hoy, este día, es un día de bendición. Es un día que nosotros podemos darle gracias a Dios por saber que ahora, aunque tal vez las cosas o el sueño americano no se haya cumplido todavía, pero ya estamos completos en Cristo Jesús. Amén. Aunque esté alta el azúcar, ¿verdad? Por ahí en algunos lugares. Gloria a Dios. Aunque se eleve el colesterol por ratos, aunque duelen las rodillas. Amén. Pero estamos completos en Cristo Jesús. No le da gloria a Dios por ello, porque Dios vino a salvar esta alma. El cuerpo se va a deteriorar, se va a cansar. Por eso un día el Señor nos dará no solo un nombre nuevo, sino un cuerpo nuevo, donde le adoraremos por una eternidad, donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá cáncer, no habrá enfermedad, sino que estaremos por siempre con el Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Aleluya. Alabamos su nombre. Gracias a Dios. Vamos a llegar hasta allí en esta noche y vamos a hacer una oración, porque creo que es bueno darle gracias a Dios porque estamos completos en Cristo Jesús. Poseemos algo que el mundo aún no posee, y somos los portadores de estas buenas nuevas que nosotros hemos conocido, y tenemos ese gran privilegio de poder adorar al Señor y de hablarle al mundo que Cristo sana, que Cristo salva, que liberta, que da vida. Amén. Que sacia la sed de las personas. Ya esta mujer había tratado tantos pozos diferentes y nos damos cuenta que no había encontrado algo que saciara su sed. Pero en aquel momento se aparece el Hijo de Dios. Gloria a Dios. ¿Quién recuerda ese día cuando Cristo llegó a su vida? No se pone a pensar en eso. Yo recuerdo ese momento. Amén. Cuando mi vida cambió. Gloria a Dios. Cuando ni yo lo podía creer lo que había pasado. Pero un encuentro sobrenatural había cambiado mi vida. Me había traído el gozo de la salvación. Y me había puesto también un cántico nuevo. Una alabanza para el Señor. Gloria a Dios. Estamos completos en Cristo Jesús.
Y por eso le damos honra y gloria en esta noche. Alabado sea su nombre. Les voy a pedir a estas muchachas que suban y vamos a cantar algo y nos ponemos en pie. Agradecemos a la gente que ha estado con nosotros en esta noche. Queremos decirle a alguien también en esta noche, si usted siente que no está completo todavía, hay esperanza. El ladrón vino para matar y robar y destruir, pero Cristo ha venido para que tenga vida y la tenga en abundancia. Usted también puede estar completo en Cristo Jesús. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrarán los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indiana y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.